Muy buenos días. Mi nombre es Charles Kenny. Soy profesor de Ciencia Política de la Universidad de Oklahoma. Y hoy día vamos a hablar del diagrama del marco de las colisiones promotoras. En la presentación anterior hablamos de las teorías del proceso de las políticas públicas. Describimos algunos de los elementos básicos del marco de las colisiones promotoras. En esta presentación veremos estos elementos dibujados en un esquema de conjunto. Este diagrama del marco de las colisiones promotoras es relativamente compleja, así que vamos a tomar cada área parte por parte y vamos a tratar de ilustrar lo que se está considerando ahí con preguntas relevantes. Comenzamos con los parámetros relativamente estables. Hablamos aquí de factores causales, que son atributos básicos del área del problema. Por ejemplo, pensemos en la problemática de salud en Arequipa y la distribución de recursos naturales. Se trata también de los valores socioculturales fundamentales y la estructura social. Y por fin, la estructura constitucional básica. Ahora, para ilustrar el significado de estos parámetros, vamos a considerar algunas preguntas relevantes. Estos son ejemplos. Podríamos preguntarnos cuál es la condición básica de la salud de las poblaciones de Arequipa. ¿Cuáles son sus enfermedades más típicas? Podemos hablar de los recursos naturales, cuáles son los más importantes. El agua, la tierra, los minerales, etc. ¿Y dónde están ubicados? ¿Quién los controla? ¿Dónde vive la población? ¿Cómo es la geografía que los une y separa? Estos serían algunos atributos básicos. En cuanto a valores socioculturales, podríamos hablar de cuáles son los valores socioculturales de los arequipeños. Cuán legítima se ve la desigualdad en Arequipa. Cómo se estructuran las varias divisiones sociales y la desigualdad en Arequipa. En cuanto a la estructura constitucional básica, podemos preguntar cuánto poder tiene el gobierno regional y los gobiernos locales, por ejemplo, para tomar decisiones en el área de salud. ¿De dónde provienen sus recursos? ¿A quién deben rendir cuentas? ¿Cuán amplia es la corrupción sistemática? Pasamos entonces de parámetros relativamente estables a eventos, cambios. En este caso, cambios externos al subsistema que nos interesa. Hoy, como ilustración, el subsistema salud. ¿Qué cambios hay en condiciones socioeconómicas, en la opinión pública, en la coalición gobernante? ¿Qué cambios hay en otros subsistemas de políticas? Como ejemplos de preguntas relevantes, podríamos preguntarnos, ¿qué cambios socioeconómicos se experimentaron antes, durante y después de la pandemia? ¿Cómo ha cambiado la opinión pública sobre la legitimidad de las autoridades y de las medidas tomadas por el gobierno? ¿Cómo ha cambiado la coalición de quienes gobiernan el país y la región? ¿Qué efectos sanitarios ha tenido las políticas, cambios en las políticas económicas, cambios en las políticas ambientales, mineras, de desarrollo? Pasamos luego a las estructuras.
de oportunidades de coalición a largo plazo. Una primera consideración es el grado de consenso necesario para cambios importantes en las políticas. Otro es cuán abierto está el sistema político, cuán cerrado está el sistema político. Finalmente, ¿cómo están estructurados los clivajes sociales y si existen clivajes sociales transversales? Ejemplos de preguntas relevantes serían, ¿cómo se realizan los cambios importantes en las políticas? ¿Se necesitan mayorías calificadas, mayorías absolutas, mayorías parciales o solo un pequeño grupo de personas necesitan convencerse para cambiar una política de importancia? En cuanto a la apertura del sistema político, ¿cuáles son los escenarios? ¿Hay muchos escenarios para la toma de decisiones o son muy pocos y restringidos? Y estos escenarios que existen, ¿cuán accesibles son cada uno de estos escenarios? ¿Y accesibles para quién? En cuanto a las divisiones sociales importantes, sabemos que hay dos tipos de clivaje social en términos ideales, ¿no? Y estos son los clivajes sociales superpuestos y los transversales, ¿no? Cuando estamos hablando de los superpuestos, queremos decir que las divisiones en un área, por ejemplo, en identidad étnica o posición de clase o geográfico donde unos viven, cuando son superpuestos, todos estos tienden a acumular. Si uno tiene una cierta etnia, una cierta raza, si sigue una religión, si pertenece a una cierta clase social, suele vivir en un lugar específico. Cuando hablamos de divisiones o clivajes sociales transversales, estamos hablando de cuando estos clivajes no coinciden exactamente, sino que saber la religión de alguien no nos dice a qué clase económica pertenece o cuál es su etnia o identidad cultural. Entonces, en el lugar que nos interesa, ¿no? ¿Son las divisiones sociales más bien superpuestas o más transversales? Cuando consideramos las distintas identidades socioeconómicas, religiosas, étnicas, raciales, de género, geográfico, ¿suelen reforzarse entre sí o no? Otro área de importancia serían las restricciones de corto plazo y recursos de los actores del subsistema. Aquí estamos hablando ya no tanto del largo plazo, sino el corto plazo, y específicamente qué impediría y qué facilitaría la acción de estos actores en la formación de coaliciones y en buscar promover sus políticas. Aquí un ejemplo relevante sería, comenzaríamos con quiénes son los actores del subsistema de salud en Arequipa. ¿Qué capacidades y recursos tienen estos actores que los empoderan? Y si hay cambios en estas capacidades y recursos. ¿Y qué restricciones experimentan los actores que limitan su poder? Y también cómo cambian estas restricciones.
Estos factores estructurales e institucionales del sistema político, que también contemplan cambios importantes, son algunos factores que dan forma a un subsistema de política, aquí pintado de amarillo. Vamos a enfocarnos ahora en el subsistema de políticas, en este modelo de un subsistema de políticas, y también tomar eso parte por parte. También vamos a reconocer que el subsistema de políticas en un área, por ejemplo, el subsistema de políticas de salud, puede tener efectos sobre los factores que acabamos de considerar. Comenzamos entonces un modelo de subsistema de políticas con dos coaliciones. Es importante entender que un subsistema de políticas no necesariamente tiene dos coaliciones. Puede haber en un área de preocupación o problemática ninguna coalición. Puede tener una sola coalición o puede tener más de dos coaliciones. Entonces, en este diagrama se utilizan dos simplemente como ejemplo para ilustrar. Algunas preguntas relevantes entonces serían ¿cuántas coaliciones hay en el subsistema? Si pensamos en el subsistema de políticas de salud en Arequipa, ¿cuántas coaliciones hay? Ninguna, una, dos, más, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las creencias sobre políticas que anima cada coalición? ¿Y con qué recursos cuenta cada coalición? Entonces partimos de la identificación de coaliciones y sus creencias y recursos. Esta combinación nos lleva a sus estrategias, ¿no? ¿Cuáles serían las estrategias que utiliza cada coalición para avanzar sus políticas? Las estrategias apuntan a influir en las decisiones de las autoridades de gobierno. Y las decisiones pueden ser influidas por una o más coalición de políticas. Pueden los tomadores de decisión adoptar una estrategia, una política que refleja una de las dos coaliciones. Puede encontrar formas de crear políticas que reflejan de alguna forma las políticas propuestas por ambas de las coaliciones, pero finalmente son las autoridades del gobierno que toman las decisiones que formulan las políticas. Estas políticas resultan en reglas institucionales. ¿Cuáles son las decisiones entonces que tomaron las autoridades del gobierno respecto a las políticas del subsistema? En este caso, si pensamos en Arequipa y la salud, ¿no? ¿Qué decisiones tomaron las autoridades respecto a la salud? ¿Cómo se tradujeron estas decisiones en reglas institucionales, así como en recursos materiales y humanos? Es decir, una vez tomada la decisión de perseguir, de seguir una política, uno tiene que plasmarlo en reglas, en recursos, etc. La implementación de estas reglas institucionales, utilizando recursos humanos, utilizando recursos económicos, etc., ¿no? Tendrán resultados. Y aquí, en el marco de las coaliciones promotoras, se reconocen dos tipos de resultados. Hay los resultados inmediatos de las políticas. Yo implemento medida A y tengo un resultado inmediatamente visible. Puede ser un resultado previsto o imprevisto. Puede ser un resultado deseable o no deseable. Puede ser, como es muchas veces, una mezcla de resultados, pero uno puede ver
cuáles son los resultados en el corto plazo. También se contempla efectos a largo plazo de las políticas. Nuevamente, pueden ser deseables o no deseables, pueden ser previstos o no previstos, pero pueden ser algo distintos que los resultados inmediatos. Entonces nos preguntamos también cuáles eran los efectos a largo plazo de la implementación de las políticas. Pensamos, por ejemplo, en COVID y la política de encerrar a la población en sus casas, con el propósito de disminuir el contagio. Podemos decir, bueno, ¿disminuyó el contagio o no disminuyó el contagio en el corto plazo? ¿No? Pero también podemos pensar en el largo plazo, y quizás todavía estamos muy prontos a considerar un largo plazo en este caso, pero ¿cuáles han sido los efectos a largo plazo de las cuarentenas, por ejemplo? Es importante ver que los resultados inmediatos de las políticas y los resultados a largo plazo pueden, por un lado, pueden afectar las creencias, los recursos y las estrategias de las coaliciones. Cuando una política, por ejemplo, fracasa, la coalición que lo promovió puede pensar, ok, vamos a repensar esto, y pueden llegar a pensar otra forma de acercarse al problema. También, si una coalición es identificada con un éxito o un fracaso en la implementación de una política, eso puede afectar sus recursos en el futuro para efectuar otras políticas. Y como dijimos antes, los cambios en condiciones socioeconómicas, en la opinión pública y la coalición gobernante y otros subsistemas también pueden ser afectados por los efectos a corto y largo plazo de las políticas implementadas en el subsistema. Pensando entonces en cómo aplicaríamos o utilizaríamos en este marco de la coalición de promotores en Arequipa, podemos preguntarnos, por ejemplo, cuáles fueron las coaliciones en el subsistema de políticas de salud en Arequipa, cuáles fueron sus creencias sobre políticas de salud. Por ejemplo, cuánto privilegiar el nivel primario en la atención de salud versus los niveles secundario y terciario. ¿Cuáles fueron los recursos que tuvieron esas coaliciones para promover sus políticas? ¿Cuáles fueron las estrategias que utilizaron? De ahí podemos analizar, bueno, qué decisiones tomaron las autoridades y cómo afectaron estas decisiones las reglas institucionales, la distribución de recursos, las designaciones de personal, etc. Podríamos evaluar las políticas que resultaron de estas políticas, ¿no? ¿Qué políticas resultaron y cuáles fueron los efectos de estas políticas? Así tenemos el diagrama del marco de las coaliciones promotoras. Vemos cómo los distintos áreas están afectando uno al otro. Y en nuestra investigación actual, lo que nosotros buscamos es entender el subsistema de políticas públicas de salud en Arequipa. Eso implica, por lo tanto, entender los parámetros relativamente estables, las estructuras de oportunidad de coalición y los eventos externos que afectan a su sistema. Buscamos entender cuáles son los actores principales del subsistema y cuáles son la coalición o las coaliciones del subsistema. Buscamos entender las creencias sobre políticas que caracterizan las coaliciones y los recursos y estrategias utilizados
para promover políticas en el subsistema. Buscamos entender también cómo el subsistema de Arequipa se anida dentro del subsistema nacional de salud. Queremos entender cuáles políticas resultaron durante la pandemia y cuáles fueron los efectos inmediatos de estas políticas. En algún momento queremos también evaluar los efectos a largo plazo, pero como dije antes, creo que es un poco temprano para juzgar eso. Queremos entender cómo era el subsistema de política de salud en Arequipa antes de COVID, cómo el subsistema cambió y no cambió durante la pandemia. Y queremos ver cuáles de los cambios permanecen aún. Y hacemos esta investigación como parte del esfuerzo de crear un centro de monitoreo y control de salud pública en Arequipa que sea útil para la sociedad arequipeña y sostenible. Muy bien, en esta presentación hemos conocido el marco de las coaliciones promotoras por medio de un diagrama que sugiere cómo las partes se relacionan entre sí. Hemos considerado algunas preguntas como manera de ilustrar los conceptos incorporados en el diagrama. Ojo, como suele ser con diagramas como este, es una abstracción, cuyo propósito es hacernos pensar sobre el marco de las coaliciones promotoras, sin que el marco de la coalición de promotoras se limite a lo diagramado. Muchas gracias por su atención.